Hola amigos, soy Laura Guzmán. Bienvenidos a este proyecto de investigación social y periodística, Los valores no pasan de moda. En este primer episodio hablamos sobre la educación dominicana. Y en esta ocasión me siento con un sentimiento de nostalgia por dos razones. Número uno, por el detrimento de nuestro sistema educativo dominicano. Y número dos, porque me encuentro aquí en una de las aulas que me vio crecer y desarrollarme académicamente, el Liceo Escuela Nuestra Señora del Carmen, uno de esos pocos que quedan como un modelo de gestión educativa. El Liceo Escuela Nuestra Señora del Carmen constituye una escuela pública modelo. Este centro educativo no es el único en el país que puede exhibir con orgullo la calidad de su enseñanza. Muchos de los hijos de empleados y maestros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, así como técnicos del Ministerio de Educación, han tenido la oportunidad de estudiar en este centro educativo que en la actualidad cuenta con 769 estudiantes. Es un ejemplo vivo de que lo público, cuando es bien administrado y tiene una buena gerencia al servicio del bien común, funciona en cualquier lugar del mundo. En el día de hoy hablaremos acerca de la evolución o tal vez de involución de nuestro sistema educativo dominicano. El período entre 1961 y 1992 estuvo marcado por múltiples gobiernos y una serie de legislaciones que buscan reorientar la educación dominicana. La implementación del Plan Decenal de Educación 1992-2002 reflejó un esfuerzo consensuado para adaptar el sistema educativo a las demandas de la época, estableciendo nuevas normativas, planes de estudio y políticas educativas. Recordamos que a finales de los 80 la situación por la que atravesó la educación dominicana fue muy difícil. Los maestros incluso se registraba que salían en yola del país porque los salarios eran muy bajos. No había ningún tipo de incentivo. Las escuelas de pedagogía de las universidades, muchas de ellas cerraron porque ese cambio en términos del modelo de producción generó inconvenientes. El plan decenal vino para superar la gran crisis de los 80, de la década de los 80, que fue la peor década de la educación dominicana en toda su historia. Entre el 92 y el 2002 fue que tuvo lugar el plan decenal de educación, que también trajo aportes importantes a la educación dominicana. En los primeros años de la década de los 80, la República Dominicana enfrentó una situación económica aguda. Como respuesta a esa crisis, se implementó el Plan Nacional de Acción en 1983. Este plan tenía como objetivo aliviar la situación económica del país. Durante la ejecución del mismo, se llevaron a cabo medidas específicas para abordar los desafíos económicos y se buscó identificar las causas de los problemas en el sistema educativo. Hay una cosa que yo siempre digo, hay gente que no le gusta que yo lo diga. Ya ha ido mejorando un poco, pero en términos generales, quienes estudiábamos educación, normalmente éramos los más desfavorecidos en términos económicos, sociales y culturales. Las personas que íbamos a estudiar educación eran los que no teníamos recursos para poder costear una carrera de más costo. Deja ver si me abrieron la puerta de aquí. Tenemos aquí una bibliotequita. Mira. Excelente. Entre el trabajo de los centros educativos, el trabajo de las familias o de la familia en términos genéricos y lo que tiene que ver con el contexto en que los niños, niñas y jóvenes hacen su vida normal, tiene que tener una directividad, tiene que tener una programación que permita que si el centro educativo tiene una educación en valores, que abarca cuestiones que son fundamentales, no solo se puede trabajar en el centro educativo, tiene también que ser socializado con las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela y con la familia, y que los niños mismos se conviertan en reproductores y en ejemplos de lo que queremos formar. Pero para eso hay algo que yo siempre he dicho, el punto fundamental está en la formación de maestros. Se revelaron condiciones precarias
en las que vivían las familias de los estudiantes, especialmente en zonas rurales. La migración de docentes generó un déficit de maestros, llevando a la contratación de bachilleres como profesores. En respuesta a estos desafíos, se implementaron medidas correctivas como la creación del Plan Nacional Acción y la búsqueda de soluciones por parte de sectores privados, destacando la intervención Acción para la Educación Básica, EDUCA. Hacia finales justamente de esa década es que se crea EDUCA, por la visión de un grupo de empresarios encolumnados tras el liderazgo de Gustavo Tavares Espaillat, un empresario, pero un ciudadano visionario, interesado en que la República Dominicana se posicionara en el mundo del futuro y con una visión de cuál iba a ser realmente el valor agregado en la nueva economía de los factores de producción. Y él entendió mucho más temprano que gran parte de los países de América Latina que la clave iba a estar en el talento humano, en el desarrollo de las capacidades de los dominicanos y de las dominicanas para que contribuyeran al esquema de desarrollo. Nuestro gobierno vivirá constantemente atento para que la República Dominicana sea ejemplo de democracia política y económica. En 1982, Salvador Jorge Blanco asume la presidencia, marcando un cambio en el gobierno. Durante su mandato se iniciaron proyectos educativos como el funcionamiento del proyecto de educación basada en la radio Radeco en 1983. Además, se estableció el seguro médico para maestros en el 85 mediante el decreto 2785. La inversión pública en el sector educativo durante estos años fue relativamente baja, representando alrededor del 1.80 del PIB corriente. Ese nivel de inversión fue significativamente inferior al promedio en países de América Latina, que rondaba el 5%. La configuración del concepto de calidad en la educación tiene dos grandes bloques. Uno que tiene que ver con todos los aspectos estructurales de lo que es la provisión de un servicio, de una oferta educativa de calidad. Ahí entra todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con la formación de los propios maestros, con el salario docente, con la alimentación escolar, con el equipamiento, con la conectividad. Son todas las cuestiones tangibles, pero claramente allí se mejoró sustantivamente el sistema. Donde ha fallado el sistema es en el componente más intangible, o de esos componentes que se llaman como los software de los procesos, donde la calidad de los aprendizajes de los estudiantes no se ve reflejada en todos esos esfuerzos financieros que fueron a dimensiones importantes de la calidad. Eso tiene que ver con las prácticas docentes, tiene que ver con la tradición de cómo manejar la gestión escolar, tiene que ver con el rol que para la familia tiene la educación. Qué bueno que están aquí, nos sentimos muy felices. Sin ustedes no hay escuela. Buenos días. Si están pensando en lanzar su propio podcast, es tiempo de que visiten El Nuevo Diario. Ven y visítanos en la plataforma del Nuevo Diario Podcast, donde tenemos un equipo de profesionales que trabajará junto a ti. El Nuevo Diario Podcast, un espacio pensado especialmente para ti. Por favor. Una de las herramientas más utilizadas en educación inicial y exigida desde los años 70 fue el libro Nacho. Y es que desde sus inicios y en su concepción en 1973 en la República Dominicana, el libro Nacho se erigió como una herramienta fundamental para maestros y estudiantes. Un motivo de preocupación latente entre padres y madres comprometidos con aportar y mejorar la educación en la República Dominicana es el poco hábito de la lectura entre estudiantes, y es que diversos estudios y evaluaciones internacionales reflejan desafíos significativos en este ámbito. Según el informe PISA 2022, que evalúa el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, la República Dominicana obtuvo un puntaje de 351 en lectura, ubicándose en la última posición entre los países evaluados. Además, un estudio del Centro Regional para el Fomento en Libros en América Latina y el Caribe señaló que solo el 32% de la población dominicana se identifica como lector de libros.
situando al país en el segundo lugar entre 11 naciones de América Latina y el Caribe con menor proporción de lectores. Pero la preocupación no queda ahí, sino que también existe una grave situación entre maestros por la baja ortografía de muchos educadores. Por ejemplo, una investigación realizada por el Instituto Nacional de Educación Inicial en 2011 reveló que el 88.6% de casi un centenar de educadores participantes cometió faltas ortográficas al omitir la H en los verbos haber y hacer e incluso al agregarla indebidamente en la preposición a. Además, el 67% de los maestros incurrieron en errores como confundir la Y con la doble L, la S con la C, la B con la V, la S con la Z, la Q con la G y la R con la L. En cuanto a la expresión oral, el 37% no pronunciaba la S al final de las palabras en plural, diciendo lo niño en lugar de decir los niños, y presentaba dificultades en la pronunciación de consonantes en sílabas inversas como accidente por accidente. Hay una cosa que yo siempre digo, hay gente que no le gusta que yo lo diga. Ya ha ido mejorando un poco, pero en términos generales, quienes estudiábamos educación, y digo estudiábamos porque yo estudié educación, normalmente éramos los más desfavorecidos en términos económicos, sociales y culturales. Las personas que íbamos a estudiar educación eran los que no teníamos recursos para poder costear una carrera de más costo. Por ejemplo, yo no fui a estudiar educación porque yo quisiera ser educadora desde el principio. Yo fui a estudiar educación porque yo tenía que estudiar y trabajar. Y para poder estudiar y trabajar tenía que estudiar una carrera que tuviera que ir en la tarde o en la noche o los sábados y dedicar un tiempo a estudiar para poder sostenerme porque mi familia vive en el campo. Estas preocupaciones han llevado a madres a convertirse en influencers en las redes sociales, difundiendo contenido de valor y logrando con esto aportar un grano de arena a la construcción de una mejor educación dominicana. Por ejemplo, Madres Reales, una cuenta dominicana que muestra lo bueno, lo no tan bueno y lo real de la vida de las madres, con un toque de humor de mano de Eileen Glass. Madres SOS, de la educadora Yadira Pimentel, quien brinda apoyo a la maternidad a través de talleres y encuentros educativos para la familia. Y Edu Amor, que se dedica a promover valores y educación en la República Dominicana. A través de sus publicaciones busca inspirar y orientar a las familias y educadores, compartiendo contenido relacionado con la crianza, el desarrollo personal y la formación en valores. Su objetivo es fortalecer la educación y los principios éticos en la sociedad dominicana. Entonces, por eso es que es importante que la familia se incorpore a los procesos educativos y que los niños puedan poder fortalecer en la casa los valores, actitudes y convicciones que se puedan trabajar del centro educativo. La educación era mayormente pública y gratuita, pero había una falta de recursos y una infraestructura inadecuada, especialmente en áreas rurales. Las escuelas a menudo estaban sobrepobladas y no contaban con materiales didácticos suficientes. Ante la necesidad de mejorar la calidad educativa, surgió el Decálogo Educativo, que presentaba 10 metas nacionales a alcanzar durante la década de los 90. Además, se implementaron proyectos específicos como el proyecto de alimentación para niños preprimaria en la región suroeste y la creación de la ley que establecía la obligatoriedad de enseñar y divulgar la vida y obra de Juan Pablo Duarte en las escuelas públicas y colegios privados. El decálogo consistía en eliminación total del analfabetismo, establecimiento del preescolar obligatorio, generalización de la educación primaria, expansión de la educación técnica, ampliación de la educación secundaria, reorganización de la educación superior, revalorización de la profesión del maestro, mejoramiento de la formación docente, elevación de la inversión en educación y la ejecución de una campaña nacional de concientización. Pese a que el plan para que la educación dominicana creciera con pasos firmes, aunque lentos, contaba con buenos fundamentos e intención, el sistema educativo en la década de los 90 no avanzó tanto como se esperaba.
A finales de los años 90 se comenzaron a implementar reformas educativas para mejorar el sistema, enfocándose en la capacitación docente, en modernizar el currículum. Sin embargo, estos esfuerzos fueron lentos y enfrentaron resistencia. Esas tareas, esos trabajos de comienzo de los 90 son los que marcan un proceso de importantización de la educación dominicana, a partir de lo cual entonces sí podemos decir que hay un proceso de mejora, no en la dimensión que hubiésemos querido, pero sí a partir de ese entonces se produce lo que llamamos la transformación curricular de la educación dominicana. Ya para la década del año 2000, el sistema educativo en nuestro país experimentó cambios significativos. Aunque aún enfrentaba muchos desafíos, uno de ellos, la falta de profesionales capacitados. Lo cierto es que siempre en la formación de maestros y maestras, la educación en valores ha jugado un rol fundamental. Y si repensamos lo que ha sido la sociedad dominicana, en nuestros campos, en nuestras ciudades, en todo el país, quienes se dedicaban a la educación siempre eran un modelo moral, cívico, en formación, que trabajaba en los centros educativos. Muchos de ellos sin ser ni siquiera bachiller, y otros bachilleres que después fuimos incorporando al sistema educativo para que tuvieran un título de educador. Pero hay que entender que la educación se articula y se desarrolla coherente con lo que son los lineamientos generales que emanan del Ministerio de Educación y lo que es la sociedad dominicana del momento, del pasado, del presente y del futuro. Entonces es un proceso muy complejo que requiere sobre todo dedicación y buena formación de quienes se dediquen a dirigir el sistema educativo y por supuesto comprometidos y dándole seguimiento a los que trabajan en los centros educativos. Algo que yo siempre he dicho, el punto fundamental está en la formación de maestros. La formación de maestros es básica para lograr la educación que queremos. No podemos realmente solo pensar en lo que tiene que ver con lo académico. También hay que ver con los valores, las actitudes, las convicciones y sobre todo los niveles de responsabilidad, el compromiso. Hubo esfuerzos para mejorar la infraestructura escolar y dotar a las escuelas de recursos adecuados. Sin embargo, muchas escuelas aún enfrentaban problemas de falta de recursos y condiciones inadecuadas. Fue un periodo realmente que estábamos en el proceso de elaboración de los planes decenales de educación, que de verdad ya se había iniciado el proceso de tratar de tener técnicos del área de educación en las direcciones regionales, en los distritos educativos, que nos permitieran darle acompañamiento y seguimiento a los maestros para elevar sus niveles de formación. Y avanzamos en la construcción de miles de centros educativos para que los niños pudieran acceder a una escuela que no les quedara tan distante, más cercana y con una población educativa que se adecuara al espacio físico donde estaban. Y yo entiendo que en ese proceso de transformación de la educación, que ya se había iniciado con el primer plan decenal de educación, pudimos lograr avances. Pero los avances en educación, por más esfuerzo que tú hagas, si no se le da continuidad, si no se le da el apoyo adecuado de todo el sistema educativo en términos generales, llevan un poco de resistencia. La década del 2000, sin lugar a duda, fue un periodo de transición y esfuerzo continuo para mejorar el sistema educativo en la República Dominicana, con avances notables, pero también con desafíos persistentes. Uno de ellos, que desafortunadamente ha evolucionado a pasos agigantados, es la violencia en las escuelas. La educación cívica, muchos han reclamado que se imparta de nuevo como materia. Los diseñadores del currículum moderno, el currículum que tenemos actualmente vigente a partir del año 2015, plantean que los valores de responsabilidad, de convivencia, de respeto recíproco, de identidad, etcétera, sean transversales en todo el conocimiento. Y ahora se habla de unas 7
competencias fundamentales. Entonces, que esas competencias deben ser atravesadas justamente a través de las diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. Con la llegada de las nuevas tecnologías y la evolución del Internet, materias impartidas en las aulas como formación humana, integral y religiosa llegaron a tener menor notoriedad, mismas que fomentaban la armonía y la educación en valores, haciendo que las peleas estudiantiles, embarazos en adolescentes y las constantes faltas de respeto a los docentes fuera mayor. Es importante tener en cuenta también que el tema de los valores para los estudiantes se deben experimentar, no necesariamente aprender a través de una materia como tal. Son el típico concepto o perfil que queremos generar en un estudiante, que se generan de manera transversal. ¿Con qué? Con el ejemplo que le puede dar su maestro, con el ejemplo que le puede dar hasta el conserje del centro educativo, con ciertos patrones culturales que se experimentan en el centro educativo, no necesariamente con una materia. La materia moral y cívica, que en años anteriores era impartida en las aulas de las escuelas dominicanas, tenía como fundamento que los estudiantes aprendan a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, adquiriendo principios morales que guíen su comportamiento tanto en el ámbito familiar como en el social. Realmente para mí es un tema fundamental, porque lo cierto es que con el aumento de la complejidad de las sociedades en términos generales y la estructura social en la que nos desenvolvemos, que ya lo que tiene que ver con la dedicación a la familia y a otras actividades que tienen que ver con la unidad familiar, ha ido perdiendo un poco de fuerza, porque en la mayoría de los casos, tanto el padre como la madre trabajan, y eso dificulta el dedicarle más tiempo a los hijos. Entonces, en ese proceso, el poder tener una educación en valores fuerte, bien dirigida, con objetivos bien específicos, es muy importante, porque necesitamos recuperar, mantener y trabajar para fortalecer la identidad del dominicano, sus valores, sus actitudes, sus convicciones, lo que son realmente los buenos aprendizajes de la vida que hemos vivido. Esta enseñaba a los estudiantes sobre sus derechos y deberes como ciudadanos, promoviendo el respeto por las leyes, la participación en actividades cívicas y el ejercicio activo de la democracia. Yo creo que es importante que hagamos un alto y que veamos que la escuela no puede sola, y que esos valores, porque entonces hubo otro estudio de educación cívica en el año 16, que lo conocimos en el año 17, que decía que nuestros alumnos eran proclives a la corrupción, que nuestros alumnos, futuros ciudadanos, veían en el tráfico de influencia y en la vida muelle, lo fácil, un valor muy cercano a como yo pensaba. Y eso es sumamente grave. Pero pese a su gran valor para fomentar los deberes cívicos de los estudiantes, con el pasar de los años fue decayendo en la currícula estudiantil y ya para la actualidad es prácticamente nula en las aulas dominicanas. Siempre se ha dicho que tiempos pasados fueron mejores. Yo lo que pienso es que la educación, sobre todo en países como la República Dominicana, está muy vinculada al contexto social, político y económico. Tú le preguntas a cualquier estudiante, y ya en los centros educativos, los niños nunca han oído el himno de Duarte, de Sánchez, de Mella, los himnos patrios, la ceremonia de la bandera. Inclusive, yo he preguntado, y usted no encuentra en todo el país 10 personas que sepan qué himno se canta para bajar la bandera. En el año 2013 se logró el cometido de una lucha de varios años, con marchas, debates y apoyo de los medios de comunicación y diversas manifestaciones de distintos sectores. La sociedad dominicana obtuvo el 4% para la educación y más adelante la firma del Pacto Nacional
para la reforma educativa. Comienza a materializarse la entrega del 4% del Producto Interno Bruto a la educación, luego de una demanda social muy recordada, uno de los hitos que podemos mencionar como de la ciudadanía protagónica, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, que sale a la calle a pedir que se cumpla la ley, porque ese 4% estaba previsto en la ley del año 97, pero nunca se había asignado hasta ese momento. Yo recuerdo que en el año 2010, en un foro con medios de comunicación, y en mi caso siendo ministro de Educación, estaban ya las sombrillas amarillas en las calles pidiendo una mayor inversión en educación. Y yo siempre, primero como dirigente magisterial y luego como ministro, propugné por un incremento progresivo de la inversión educativa. Yo decía que el aumento no podía ser de golpe, porque si a mí me aumentaban el presupuesto de 43.000 millones en el 2010 a 86.000 millones en el 2011, mucho de ese dinero se iba a perder porque no se iba a utilizar de manera eficaz. Que lo importante en materia de inversión educativa no solamente era invertir más, sino invertir más e invertir mejor. En la víspera de las elecciones presidenciales del 2012, la sociedad civil y la movilización social logró que todos los candidatos presidenciales firmaran un compromiso en el que asumían la responsabilidad de cualquiera que fuera que ganara la presidencia de la República, iba a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en la educación. Con este acuerdo no se buscaba más que una educación pública de calidad lograda con la aplicación de los porcentajes establecidos en el apartado del financiamiento de la Ley General de Educación. Además, en el 2013, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, se amplió para incluir no solo el desayuno, sino también el almuerzo escolar y la merienda vespertina en los centros educativos, donde tenían la jornada escolar extendida, proyecto que en la actualidad continúa vigente. Pero los actos violentos y la degradación estudiantil en las escuelas públicas seguía acaparando los titulares. Nuestra sociedad se ha hecho más violenta. Valores, escasez de valores. Esos problemas de violencia en la escuela no se resuelven solo con medidas disciplinarias, no. Eso se soluciona con valores. Nuestra sociedad está más expuesta a eventos y fenómenos que a través de las redes sociales, a través de la exposición televisiva, no vienen del exterior. Nuestra generación de niños, niñas y jóvenes hoy están expuestas a una música que es negadora de elementales derechos, valores tradicionales de la familia dominicana. ¿Influye la música entonces? Y claro que influye en la música. Mientras el alumno puede pasarse 5 y digamos en el caso de la jornada extendida 8 horas en las aulas, todo el resto del tiempo, de la tarde, de la noche y el que tiene los fines de semana está expuesto a una música banal, a una música que lo que induce es al vicio. Ahí está la calle 42 de Capotillo. Ahí están las exposiciones en TikTok. Contra todo eso tiene que enfrentarse el maestro dominicano y la escuela dominicana. El tema de la violencia lo vemos en las escuelas porque a través de las redes sociales hoy es muy fácil capturar una imagen, un microvideo, se sube a la red y lo vemos y nos alarmamos. Pero eso que no es nuevo, que ha ocurrido en el pasado, antes sin esa posibilidad de difusión a nivel colectivo, no es un problema en la escuela. Es un reflejo de la violencia que se vive en la comunidad y en la familia expresada en la escuela, que es un espacio público. La escuela en ese sentido reproduce lo que pasa en las relaciones primarias dentro del hogar y en la propia comunidad. Un informe más reciente del Ministerio de Educación, dado a conocer en abril del 23, registra 20.120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes dentro y fuera de los centros educativos y 1.724 casos entre docentes y estudiantes.
También 1.154 estudiantes embarazadas, 112 de ellas han sido víctimas de violación. Otras 28 estudiantes embarazadas producto de incestos, entre otras incidencias. Hemos tenido entonces episodios de violación de niñas en nuestras escuelas, de pleitos que más que corregirlo, lo que vemos es el morbo de que esas escenas de violencia son filmadas y subidas a las redes para conseguir views. Entonces, todos estos son valores que hoy tenemos nosotros que analizar. Es lo que decía Bauman, vivimos en la época de la sociedad líquida. ¿Y cómo lucha el Estado en contra que eso? el recipiente es más importante que el contenido. Según el informe de Progreso Educativo de la República Dominicana 2015, puesto en circulación por Acción Empresarial por la Educación EDUCA, en colaboración técnica y editorial con el Diálogo Interamericano, se establece que a pesar de haber sido el país de menores resultados en el tercer estudio regional comparativo y explicativo, la República Dominicana fue el sistema educativo que demostró mayor incremento de puntuación con respecto sobre sí mismo en comparación con la prueba anterior. Este hecho fue considerado como significativo, puesto que la mejora se materializa antes de la entrada en vigor de la asignación presupuestaria equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. La gente muchas veces piensa que no se ha avanzado tanto como quisiéramos en educación, pero ir de un momento en que la profesión de maestro estaba tan infravalorada, que los maestros viajaban en yola a Puerto Rico buscando mejores horizontes, que había una alta deserción escolar. Se ubicaba en ese momento entre un 10 y un 20% la población estudiantil que no asistía a las escuelas. ¿Por qué? Porque muchas familias estaban impedidas de enviar sus hijos a la escuela porque no tenían ni siquiera con qué desayunarlo. Con la llegada del COVID-19 en 2020, la vida de todas las personas alrededor del mundo cambió. Eso incluye la República Dominicana y su sistema educativo, siendo cerrada sin fecha de apertura todos los centros educativos públicos y privados del país. Y es que la pandemia del COVID-19 aceleró de forma significativa la adopción de tecnologías digitales en la educación dominicana, revelando tanto las oportunidades como las limitaciones de nuestro sistema educativo. La pandemia puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades dominicanas que tenían que enfrentar no solo el reto de mejorar la calidad de la educación, del que se viene hablando durante los últimos 40 años, sino también las precariedades de conectividad, la falta de cultura tecnológica y, más grave aún, la carencia de dispositivos hábiles para dar y recibir las clases. ¿Cree usted que los niños aprendieron durante la pandemia con las clases virtuales? Los años de gestión nuestra lograron una mejora en el desempeño de la prueba PISA de ese año. ¿Qué lugar? Estábamos en pandemia y sin embargo nos fue mejor que como nos había ido en años normales como el 18 o como el 2015. Nosotros mejoramos en los 3 ámbitos que se midieron, que fueron matemática, ciencia y sociales. Para impartir las clases a distancia no virtual, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras ADORA puso una red de más de 80 emisoras a disposición del gobierno para transmitir el contenido del año escolar 2021. Igualmente, una serie de canales de televisión formaron parte de la transmisión, entre ellos la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV y Colorvisión. La verdad que no puedo decir que fueran negativas totalmente. Funcionaban, yo diría, con un nivel aceptable, bastante bien. El problema es que tuvieron que hacer un esfuerzo y no lo iban a lograr en un 100%,
para que los niños pudieran acceder a ese medio, porque hay muchos campos, ciudades, barrios, lugares donde realmente el acceso a Internet es difícil, los equipos electrónicos no tienen la calidad y el nivel de programa. Bueno, precisamente por eso por televisión, porque sí, también cualquier televisión pero sin cable. Pero no podemos decir que fue porque la clase fuera virtual, sino porque no pudimos acceder a las condiciones necesarias para tener la calidad que se demandaba. Ahora el sistema educativo dominicano afronta un nuevo reto, y es que con el anuncio del gobierno de la fusión de las instituciones públicas para la reducción del gasto público, entre ellas el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, se ha puesto sobre la mesa si esta fusión implica que el 4% para la educación básica también podría ser utilizado para la educación superior. Y de los primeros datos conocidos, porque en principio ese planteamiento de fusión tenía un solo propósito y era contable. Es que las cuentas del Ministerio de Educación preuniversitaria pudieran asimilar las cuentas o el presupuesto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y eso es una barbaridad. La propuesta del presidente de la República para fusionar el Ministerio de Educación MINER con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología suscitó la oposición por parte del doctor Andrés Rafael Reyes Rodríguez, exministro de Educación y fundador de la MESIT. En un análisis, el exministro advirtió que tal fusión sería un retroceso y podría afectar negativamente la calidad de la educación en ambos niveles. Los valores tienen que construirse en la escuela. Esos problemas de violencia en la escuela no se resuelven solo con medidas disciplinarias, no. Eso se soluciona con valores. Nosotros creamos las cátedras ciudadanas con la intención de que en lugar de simplemente graduar bachilleres, estuviéramos invirtiendo ciudadanos, estuviéramos graduando ciudadanos con valores, que tengan identidad como país, que sean resilientes, que sean comprensivos unos con otros, que respeten los derechos de los demás, que puedan solucionar problemas pacíficamente, que respeten a los mayores, a sus familias, que respeten los animales, que respeten el medio ambiente. Eso se soluciona con valores. El problema no se resuelve con medidas disciplinarias simplemente, porque las medidas disciplinarias son después que se cometen los hechos. Exactamente. Aquí se trata de formarlos en valores para que no los cometan. Exacto. Porque por más esfuerzo que haga un centro educativo, los maestros, por dar una educación en valores que sea fundamental, si no tenemos el apoyo de la familia, se hace mucho más difícil. Le preguntamos a más de 50 dominicanos qué recuerdan de nuestra moral y cívica y si están de acuerdo con que la misma se inserte de manera obligatoria en nuestro currículo educativo. Y sin que ni siquiera me la hayan dado, ya sé lo importante que es. Así que por favor, al ministro de Educación de la República Dominicana, vuelvan a dar esta materia tan importante. Ángel Enrique Hernández Castillo asumió el cargo de ministro de Educación de la República Dominicana el 3 de agosto de 2022, designado por el presidente Luis Abinader. Durante su gestión, que concluyó el 26 de febrero de 2025, Hernández implementó diversas reformas enfocadas en mejorar la calidad educativa. Según sus declaraciones, se lograron avances en indicadores claves como la reducción de la repitencia, el ausentismo y el abandono escolar, además de un incremento en la matrícula estudiantil en los niveles preescolar, primaria y secundaria. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó durante su mandato fue la relación con la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Hernández señaló que las interacciones con este gremio representaron una de las dificultades más notables de su gestión. A pesar de estos retos, expresó en su rendición de cuentas satisfacción al afirmar que había alcanzado los objetivos propuestos durante su tiempo al frente del Ministerio de Educación. Este 26 de febrero de 2025, Luis Miguel de Camps asumió la dirección del Ministerio de Educación, comprometiéndose a continuar fortaleciendo el sistema educativo del país. Quiero agradecerle también al ministro Hernández porque como ciudadano también pude percibir
el esfuerzo que junto a él todo el equipo del Ministerio de Educación desarrolló con ahínco, con el interés exclusivo de sembrar lo mejor para nuestro país. Antes de asumir este rol, DeCamps se desempeñó como ministro de Trabajo desde 2020 hasta 2024, destacándose por liderar reformas en el ámbito laboral y la seguridad social. Al asumir su nuevo cargo, DeCamps expresó su compromiso de transformar el sistema educativo para garantizar que no quede nadie atrás, sin importar en qué rincón del país se encuentre. Además, enfatizó la importancia de la educación como pilar de desarrollo nacional y solicitó la colaboración de toda la sociedad para mejorar el sistema educativo. Aunque su gestión es reciente, se espera que DeCamps implemente estrategias para fortalecer la calidad educativa en el país, basándose en su experiencia previa en el sector público. A lo largo de este episodio hemos podido ver la lucha constante por una mejor educación dominicana que se ha visto permeada por la degradación de la influencia y la delgada brecha digital, ya que en la actualidad casi no existe. La deserción escolar a niveles primarios y básicos se ha reducido, pero a nivel de la secundaria continúa una lucha constante. La reflexión de la que éramos y de la que podemos ser en el futuro como nación dependerá de cómo nuestra educación influya en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y es un trabajo de todos que inicia en casa.